Criterios. Momento editorial solidaria en EASI. Habíamos puesto una frase para empezar, el editorial que tiene que ver con el 20 de diciembre del 2001, y agregamos ya, por la dinámica del programa, algunas similitudes con el presente, ¿no? Hay una frase de Marechal con la cual me gustaría, que la vi anoche, no la tenía, y que hace referencia a algo de esto que dice: el pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Nosotros habíamos puesto algo parecido, que era que los muertos de la historia, de nuestra historia, reclaman el derecho a no ser olvidados, ¿no? Ayer hizo 23 años del 20 de diciembre del 2001. No fue únicamente la caída de Fernando de la Rúa, ese 2001, sino que fue la eclosión, la implosión, el estallido del sistema político o de representación política en la Argentina, sintetizada en una frase que se popularizó en esa época, que fue que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos sintetizaba ese momento histórico del estallido, el hartazgo de los políticos y de la casta política, como se dice ahora, empresarial, judicial, ¿no? Es justo reconocer que no es únicamente la política, pero para un lado progresista, a nuestro juicio, a nuestra forma de leer la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque ese 2001, en la calle, el pueblo reclamaba más derechos, más solidaridad, más inclusión, más trabajo, mejor educación, y también más respeto a los derechos individuales, ¿no? El derecho a protestar, sobre todo, que hoy está tan en cuestión. Esto que empezó como control de los piquetes, hoy prácticamente no permite que salga nadie a la calle porque te gasean o te apalean. Esta salida del 2001, el que se vayan todos, esa explosión de manifestación y de protesta en la calle, dejó 39 muertos solo en la Plaza de Mayo. Solo en la Plaza de Mayo. Tal vez se haya producido de otra manera ese tipo de salidas, de eclosiones, de implosiones, de estallidos. De otra manera se produjo, también es nuestra lectura de la situación, en el 2023 con el 56% de votos que obtuvo Javier Milei, ¿no? Una expresión de crueldad, de regocijo sobre el sufrimiento ajeno, sobre todo medidas, ¿no?, plagadas su gobierno en este primer año, de medidas antipopulares, ¿no?, que tomó este gobierno apenas en un año, y que ya hemos hablado largo en estos 37 programas, 38 con hoy, el día de hoy, ¿no? Algunos de los números que resumen el régimen antipopular de Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical, y su compañero de fórmula, Carlos Chacho Álvarez, del Frepaso, representado en la alianza, obtuvo 9.114.000 votos, que representó algo así como el 48,3% del total de los votos emitidos, y esto le permitió ganar en la primera vuelta, superando el 45% que exige la Constitución para las primeras vueltas. El gobierno de Fernando de la Rúa, 2009, 2001 y su coalición, la alianza, estuvieron marcados por varios escándalos de corrupción que erosionaron rápidamente la legitimidad y contribuyeron a su caída, y queríamos mencionar algunos de los escándalos de corrupción para que también veamos la similitud con los procesos actuales, ¿no? Los sobornos en el Senado, algo muy actual, ¿no? Cuadra, ¿nos suena? Sí, nos suena.
hace poquito, ¿no? El senador Cuader de Entre Ríos, senador nacional también. Los sobornos en el Senado del 2000 fue el escándalo más emblemático tal vez del gobierno de la Rúa. Se denunció que el gobierno pagó sobornos a senadores para aprobar una reforma laboral impulsada por el Ejecutivo Nacional, por el Gobierno Nacional. Esta ley flexibilizaba las condiciones laborales, recortando derechos de los trabajadores, lo que generó rechazo social y sindical. Se señaló que funcionarios del gobierno de la Rúa, con conocimiento del propio presidente, entregaron dinero a senadores peronistas y de su propio partido a cambio de votos, ¿no? A cambio de garantizar la aprobación de la ley base. Algo similar a lo que se está acusando hoy en el concierto nacional, de haber pagado votos, ¿no? A cambio de aprobar la ley de bases, ¿no? La ley de bases y el RIGI dentro de la ley de bases. El entonces vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, líder del FREPASO, un partido de la Alianza, renunció en señal de protesta. Ustedes, los más grandes, seguramente recuerdan que el cisma que se produjo con la renuncia de Chacho debilitó totalmente la alianza y provocó una grave crisis política y el quiebre definitivo de la alianza, que llegó al gobierno con el 48 y pico % de los votos. De la Rúa y otros implicados fueron sobreseídos por falta de pruebas concluyentes. El segundo caso es el caso de IBM Banco Nación, aunque el origen de este caso se remonta al gobierno anterior, al gobierno de Carlos Menem, siguió siendo investigado durante la presidencia de la Rúa. IBM fue acusada de haber pagado sobornos a funcionarios del Banco Nación para obtener un contrato de informatización por más de 250 millones de dólares. Si bien ocurrió antes del mandato de la Rúa, la falta de avance judicial y la continuidad de irregularidades durante el gobierno de la Alianza reforzaron la percepción de ineficiencia y tolerancia hacia la corrupción. Contrataciones irregulares en la CIDE. Bueno, siempre la CIDE en la oscuridad, ¿no? En las tranzas oscuras. La Secretaría de Inteligencia del Estado también estuvo en el centro de los escándalos. Se denunciaron contrataciones irregulares, desvíos de fondos y pagos sin justificar en la CIDE. Durante el gobierno de la Rúa se apuntó a que los fondos reservados de la CIDE habían sido utilizados para los sobornos del Senado y para financiar operaciones ilícitas en la política. Fuga de divisas y enriquecimiento ilícito. Fíjense los tópicos, digo yo, ¿no? De los que estamos mencionando, parecidos a muchas cosas que se cuestionan siempre en los mismos gobiernos. Fuga de divisas y enriquecimiento ilícito. En los meses previos a la implementación del corralito, en diciembre del 2001, recién hablábamos del corralito, se denunció que varios funcionarios y empresarios cercanos al gobierno habrían fugado divisas al exterior aprovechando información privilegiada. Estas acusaciones se sumaron a la percepción de que el gobierno favorecía a sectores privilegiados, mientras que el resto de la población sufría restricciones económicas. Irregularidades en el PAMI. Programa de Atención Médica Integral del PAMI, encargado de la salud de los jubilados, estuvo involucrado en denuncias de corrupción durante el gobierno de la Alianza. Se señalaron contratos irregulares con proveedores, sobreprecios, desvíos de fondos, etcétera, etcétera. Las medidas económicas de Fernando de la Rúa que contribuyeron al agravamiento de la crisis. Uno, el sostenimiento de la convertibilidad, ¿no? Lo que hablábamos recién. De la Rúa decidió mantener a rajatabla el sistema de convertibilidad, un peso, un dólar, heredado del gobierno de Menem, aunque inicialmente había estabilizado la inflación. Este modelo se volvió insostenible debido a la pérdida de competitividad de exportaciones argentinas, la dependencia del financiamiento externo y lo que incrementó el endeudamiento, la deflación interna que profundizó la recesión. Ajustes fiscales extremos para reducir el déficit fiscal y cumplir con las exigencias del fondo, FMI, el gobierno implementó medidas de austeridad que profundizaron las crisis económicas, recorte de salarios y jubilaciones. Otra de las medidas económicas que agravó la crisis. En el 2001, el ministro de Economía, Ricardo López Murphy,
implementó un recorte del 13% en salarios y jubilaciones del sector público fundamentalmente. Esto afectó el poder adquisitivo de millones y millones de personas. Déficit cero. ¿Te suena? Déficit cero. Bueno, con la llegada de Domingo Cavallo como ministro de Economía, el gobierno aprobó una ley que obligaba a equilibrar el gasto público con los ingresos fiscales. Déficit cero. Una ley que mandó el Ejecutivo en el 2001 con De la Rúa. En un contexto de recesión, esto implicó aún más recortes y agravó el descontento social. Endeudamiento insostenible. ¿Te suena también? Ahora dicen que van a pedir de nuevo al fondo miles de millones de dólares. El gobierno intentó resolver la falta de liquidez mediante operaciones financieras que resultaron perjudiciales a largo plazo. El blindaje financiero en el 2001, que consistió con un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda. Corralito bancario. En diciembre del 2001, Cavallo implementó el corralito, una medida que limitaba la extracción de dinero en efectivo a 250 pesos semanales. O sea, no podías sacar, como si vos hoy dirías, bueno, mira, podés sacar 20.000 pesos por semana. Esto buscaba frenar la fuga de capitales, pero generó un caos social. Las restricciones afectaron la economía informal y el consumo. La medida provocó un colapso de la confianza en el sistema financiero y político. Fue el detonante de protestas masivas, saqueos y violencia en las calles. Estas políticas económicas agravaron la recesión, dispararon el desempleo que superó el 20% y empujaron a millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. La falta de respuesta efectiva, junto con el impacto del corralito, desencadenó un estallido social que llevó a la renuncia de la Rúa en diciembre del 2001, la recordada imagen del helicóptero saliendo raudamente de la Casa Rosada. Estos escándalos de corrupción sumados a la crisis económica y la falta de liderazgo de la Rúa desilusionaron a los votantes que habían apoyado 48,3% a la alianza, ganó en primera vuelta. Con la renuncia de Chacho Álvarez, bueno, se disolvió prácticamente la alianza. Y queríamos solo hacer una reflexión sobre quiénes fueron los que traen este tipo de políticas, ¿no? Que siempre son los mismos procesos y justamente el 2001 y el que se vayan todos no han sido producto de gobiernos populistas. No fueron productos de gobiernos populistas, fueron producto de el neoliberalismo en Argentina, de las políticas que favorecen a los grupos económicos concentrados y no de los gobiernos populistas que amplían derechos económicos y sociales y democráticos también. El estallido fue un producto de políticas traídas por el neoliberalismo que arrinconaron hacia una sola y posible reacción a la mayoría de la población, que fue la protesta, fue la calle y fue la quiebra de la Argentina. Esta editorial es dedicada a la memoria de los más de 39 muertos que solo se produjeron en Plaza de Mayo el 21 del 12 del 2001. Se corta.